Buenas tardes, sean muy bienvenidos a nuestro MetaChat, que hoy comenzamos este año, en esta primera sesión de MetaChat para ustedes. Los cómo, los cuáles y por qué es de la nueva realidad empresarial. Este es el primero del año que tenemos para este segmento en español. Y bueno, qué bueno que separaron este espacio para estar aquí, para aprender, para hacer preguntas, para resolver dudas que ustedes tengan, que las empresas tienen. Recuerden que este es un espacio donde ustedes son los protagonistas. Finalmente, pues estamos aquí por ustedes, estamos haciendo esto por ustedes. Oigan, voy a ir saludando a las personas que están en la sala, que ya vi que está Raúl, está Alberto, está Ulises, César, Rebeca, ¿cómo están? Nos pueden ir saludando ahí en el chat. Saben que me gustaría saber de dónde nos están acompañando. Es muy bueno porque creo que hay una audiencia muy grande mexicana, pero me gustaría saber de dónde están, a ver si yo soy de Colombia, a ver si hay algún colombiano por ahí, alguno de otro país, o todos me resultan mexicanos hoy en este espacio. Panamá, Rebeca, ¿viste? Más cerquita a mí. Buenísimo. Ah, muy bien, Raúl, ya con Raúl estoy feliz porque es de Colombia. Qué bueno que estén acá. Voy a darles un tiempo mientras que van entrando, pero ahí está buenísimo. Vayan dejando ahí de dónde vienen. Vi que también Darío nos está escribiendo. Saben que estuve mirando mucho los perfiles de ustedes ahí cuando se registraron y creo que les va a súper servir este MetaChat. O sea, estuvimos escogiendo mucho, pensando de dónde, mira, Darío de Argentina, qué bien. Bienvenido, Darío. ¿De dónde o qué temas íbamos a tocar? Porque como hablamos, este realmente no es no quiero que lo vean como un evento más online al que asisten, al que reciben una invitación. Realmente este MetaChat, por eso se llama MetaChat, es un espacio para hablar, para sacar dudas, es un espacio más tranquilo. Sabemos que a veces hay muchas dudas respecto a este tema, ¿no? De compliance, de regulación. No es un tema que resulta tan fácil para muchas personas, pero que es obligatorio. Entonces, nos gusta mucho bueno, que lo vean como un espacio también de preguntar de cosas más tranquilo. Oigan, y hablando un poco, quiero hablarles un poco de mis invitados. Yo sé que algunos ya los conocen porque ya vieron ahí la página de registro, pero yo, la verdad, estoy como en shock de todo lo que he aprendido con nuestros speakers. Este tema de regulación muchas veces no resulta tan amigable, muchas veces no es tan fácil de hablar muchas cosas, pero sabemos que es obligatorio. Ya vi la pregunta que hiciste, Raúl. Imagínate que de hecho tenemos uno de mis invitados tiene mucha experiencia en toda Latinoamérica. Entonces, básicamente hay países que tienen unas regulaciones como más estructuradas que otros. Ya él se los va a contar mejor porque él entiende mejor del tema, pero vamos a hablar en general. En general, él tiene mucha experiencia, así que le van a poder hacer varias preguntas a ustedes ahí. Bueno, yo voy a dejar más tiempo a que vayan entrando más personas, pero sí les quiero dar una introducción sobre el tema que vamos pues, hablar hoy. Miren, los gobiernos, las políticas, la tecnología, todos en general siguen avanzando para mantener los fondos ilegales fuera del sistema financiero legítimo, pero pues no es fácil y no ha sido fácil nunca. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, se calcula que la cantidad de dinero que procede de la delincuencia y la corrupción, que se blanquea en empresas ficticias, en empresas que son ilegales, representa entre el 2 y el 5% del PIB mundial cada año. O sea, estamos hablando de entre 800.000 y 2 billones de dólares. Y ahí después me lo va a corregir, mis speakers mis invitados me lo van a corregir, pero es mucho, mucho dinero. Entonces, sí, el crimen internacional mueve más dinero que muchas economías legales y soberanas, es una realidad. Y es por eso que es necesaria una renovación constante de las leyes y las políticas contra el blanqueo de capitales, o AML, que es de lo que vamos a hablar hoy, así como un mayor compromiso por parte del sector público y privado para cumplir con todo esto. Miren que estaba leyendo, muchas veces imaginamos que los sectores financieros, fintech, bancario, criptomoneda, son las que como se ven más afectadas y obviamente tienen que cumplir con las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y no es una opción para ellos, sino es una obligación legal. Sin embargo, ya no solo se están filtrando en estos segmentos, sino en muchos más.
Esos son casos que yo sé que ustedes los han visto, ha pasado en el arte, con influencers, con empresas de construcción, con clubes de fútbol, con bufetes de abogados, en fin, ha pasado en muchos otros segmentos, entonces no es algo ajeno, algo específico para fintech. Eh, pero bueno, yo, más allá de darles esta introducción, yo quiero realmente invitar, llamar a mi primer invitado, que es Guillermo Mera. Él es acá un executive en MetaMap. ¿Y por qué lo quise invitar hoy? Porque lleva años ayudando a cientos de empresas a implementar soluciones de tecnología y en este caso, ¿no, Guille? A integrar el cumplimiento y la regulación a la tecnología. Es algo que me parece increíble, pero te voy a dejar a ti para que te presentes y nos cuentes un poco más de tu experiencia, de quién eres tú, y ahora invitamos después a nuestro siguiente speaker. Por supuesto, Lau, pues muchísimas gracias por esa introducción. La realidad es que diste datos duros, datos muy duros, pero es la realidad que vivimos hoy día, ¿no? Pues muchas gracias por este análisis, Lau. Nos toca a nosotros ya desmenuzarlo. Quiero Ujú. empezar, pues bueno, antes que nada, bienvenidos a todos a este primer Meta Chat en español del año, el cual lleva por nombre, como lo dijo Lau, AML, los cómo, cuáles y por qué de la nueva realidad empresarial. Y quisiera empezar por ahí, porque realmente no fue un título que hayamos seleccionado al azar, es un Ujú. título que tiene mucho contexto y quiero hacer principal énfasis, Lau, en la palabra por qué, ¿no? Es un poco de cómo darle la vuelta, el cómo hacer un diferente acercamiento a nuestros clientes y es lo que quiero hacer el día de hoy. Voy a elaborar en esto. Sabemos que hoy día hay muchísimas empresas de tecnología, muchas empresas de servicios de consultores que apoyan a todos sus clientes en la transformación digital, que están apoyando hoy día a los clientes que están aquí presentes en la audiencia, ¿no? ¿Para qué? Para el trabajo remoto, para ayudar básicamente a los cambios disruptivos que impactan directamente en su forma de operar y cómo nuestros clientes, bueno, cómo la audiencia interactúa con sus propios clientes. Entonces, somos muchos proveedores, muchos consultores que se acercan a ustedes para ofrecer y vender servicios, pero lo hacen realmente de una manera muy tradicional. Explican realmente qué es lo que quieren hacer o vender y cómo lo hacen, pero nadie, absolutamente nadie explica el por qué, ¿no? Que es realmente el énfasis que hacía en el título, ¿no? Y Pues bueno, realmente, perdóname, Guille, eso que tú dices del por qué es una realidad y les cuento acá un poco, también dando un poco de tiempo también a otras personas, pero yo te preguntaba eso a ti, Guille, ¿por qué? O sea, todo el mundo sabe que la tiene que hacer porque se tiene que hacer. Pero realmente, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que nos blinda realmente cumplir con esas regulaciones? Que eso era una cosa que para mí también era nueva, que al final tú me terminaste también contando y explicando, pero sí, el por qué es una de las cosas más importantes, incluso para ustedes, los que nos están escuchando. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que cumplir con esto? exacto, el por qué. Y realmente estamos nosotros tratando de cambiar la dinámica, ¿no? La forma de trabajar, romper estas barreras entre los proveedores y clientes y principalmente, pues es el objetivo de esta plática, resolver esas dudas, empezando el por qué el AML. Pero también hay otras, ¿no? Que yo escucho a diario. Oye, Memo, yo soy un retail. A mí, ¿qué me importa el AML? La prevención del Ujú. lavado de dinero. Oye, Memo, yo soy una startup de movilidad, de transporte, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo el AML, perdón, ¿no? ¿Qué Ujú. herramientas tecnológicas necesito para estar listo o preparado con un programa de prevención del lavado de dinero? Entonces, pues básicamente estamos aquí para resolver esas preguntas, Lau. Déjame presentarme de manera formal y siguiendo exactamente Porfa. la misma dinámica, la dinámica de explicar mis por qué estoy aquí en lugar de mi qué y cómo. Pues bueno, mi nombre es Guillermo Mera. Realmente me considero una persona muy afortunada de estar apasionada por tres cosas: las ventas, la tecnología y la interacción con los clientes, ¿no? La realidad es que me gusta irme a comer con los clientes, me gusta ser el evangelista, ¿no? De la tecnología. Quien ya ha trabajado conmigo sabe que soy 100% orientado a mis clientes, hablo en favor de mis clientes. Bueno, de profesión yo soy ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, tengo una maestría en dirección de proyectos, un par de diplomados en habilidades gerenciales y en empresas sustentables. Y realmente tengo que decir esto que va a describir mi porqué. Muchos me van a criticar, van a decir que está trillado. Soy millennial, pertenezco a la generación millennial, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir, Lau? Pues que básicamente trabajo bajo resultados, por objetivos, y lo clave es que soy tecnólogo.
me gusta y me apasiona muchísimo la tecnología. Esa es mi principal razón por la cual estoy aquí. Tengo ya más de 10 años de experiencia en ventas tecnológicas. Mi cargo actual en MetaMap, digo, sumando un poco a lo que comentaste, pues es la atención comercial con clientes estratégicos. Y realmente mi definición de mi puesto es ser un consultor en tecnología de validación de identidad. Eso, así me describo tal cual en mi puesto. Y pues bueno, también ya después de esta introducción, quisiera darle la bienvenida a nuestro rockstar del día de hoy, quien por 30 minutos aprox va a ser un metamapper, Luis Sí. Mercado. Luis, bienvenido a este MetaChat, ¿cómo estás? Hola Guillermo, pues estoy muy emocionado y muy feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación para ser un metamapper por los siguientes minutos. No, hombre, No, para nosotros es... estamos súper felices. Oigan, yo voy a estar aquí con ustedes en el backstage con las preguntas de las personas, pero les voy a dejar, solo les voy a decir a los que están conectados, pregunten todo porque Luis fue el que me explicó muchas cosas que yo tampoco entendía, así que lo aprovechan y bueno, gracias Luis por estar acá con nosotros. Un verdadero Gracias, gusto. Y gracias, pues Lau. sí. Luis, no, no, hombre, nuevamente bienvenido al MetaChat. Para mí también me da mucha alegría que nos acompañes el día de hoy. Además de siempre el gusto de saludarte, pues bueno, más allá de eso, por toda la trayectoria que tienes, toda la experiencia que estoy súper seguro que va a ser de mucha relevancia para la audiencia que está presente. Pero ¿qué te parece si cambiamos también la dinámica? Si nos ayudas con tu presentación, pero también desde la perspectiva de, en lugar de decirnos tus cómo, tus qués y cómo, tu por qué. ¿Qué haces aquí, Luis? Es una gran pregunta, Guillermo, y me gusta cómo lo planteas porque yo estoy aquí porque creo ciegamente que el impacto de las instituciones financieras en las comunidades es enorme. Las instituciones financieras han desarrollado países, han creado nuevos nichos de mercado, han acercado a personas que en el pasado no tenían la posibilidad, han acercado recursos como el crédito o la interconectividad entre personas, con tal vez aquellas personas que ya dejaron la comunidad, pero que quieren seguir aportando a esa comunidad. Entonces, el sistema financiero y las instituciones que lo componen son algo vital para nuestras comunidades. Sin embargo, hay delitos, que son los delitos financieros, entre ellos el blanqueo de capitales, que pueden dañar fuertemente la confiabilidad de estas instituciones y, en consecuencia, dañar también a la comunidad. Pueden echar para atrás el avance que las instituciones financieras y los nuevos disruptores financieros traen para democratizar el acceso a servicios financieros o para ampliar la cobertura de estos servicios. Entonces estoy aquí, como tú lo decías también, para evangelizar, para llevar este mensaje de que el cumplimiento no es una serie de reglas que tenemos que seguir a ciegas. El cumplimiento es algo que podemos entender y que podemos hacer coexistir con nuestros modelos de negocio. Y me gusta tener estas conversaciones con equipos de la región sobre cómo los reguladores y el mercado van evolucionando y sobre cómo podemos evolucionar a la par tanto del mercado como de los reguladores. En cuanto a mis antecedentes, pues soy especialista en banca desde hace más de 14 años. En la última década he apoyado a instituciones financieras de primer nivel, instituciones que tienen participación en toda la región de Latinoamérica y también en el norte del continente, a desarrollar programas de prevención de lavado de dinero y a asegurar que esos programas de lavado de dinero sí cumplan con lo que nos pide la autoridad, con lo que nos pide la ley, pero también en asegurar que esos programas sean eficaces. Es un mito que sobrecontrolar es bueno. Sobrecontrolar, de hecho, se vuelve un riesgo adicional porque alguien va a buscar la manera de darle la vuelta a algo que no es natural. Entonces, me he especializado en generar estas soluciones que son eficientes y que permiten que las instituciones financieras continúen con su negocio de una manera ética y al mismo tiempo cuidando sus riesgos. También he tenido la oportunidad de ser speaker en distintos foros. He participado principalmente en México ayudando a personas a certificarse como oficiales de cumplimiento. También he colaborado con instituciones académicas en México para el desarrollo de programas educativos y programas para reforzar ambiente de culturas de cumplimiento en empresas de todo tipo, no solo en empresas financieras. Entonces, creo que esa sería la introducción, Guillermo. No, hombre, la verdad es que qué admirable trayectoria, Luis. Ya me hizo un poco chiquito, ¿no?
dijiste, rescato también lo que comentaste, ¿no? El entendimiento de estas leyes, de las regulaciones. Creo que hay que empezar desde el inicio. Luis, este es un espacio para nuestra audiencia y Ujú. quisiera desmenuzar la prevención del lavado de dineros, el AML, pero quiero empezar desde su conceptualización. Para aquellos que no tienen tan claro el concepto, ¿nos podrías ayudar a dar dos definiciones? La primera, si es posible, una muy profesional y técnica, con la cual incluso nos puedas dar un ejemplo, una ejemplificación de lo que hoy día haces pues en tu trabajo. Y la segunda, para mortales como yo, o aquellos Ujú. que saben que existe la prevención del lavado de dinero, pero piensan que no les afecta, ¿no? Luego no tenemos, no tenemos el piso. Entonces, ¿nos ayudarías a dar estas dos definiciones, Luis? Sí, claro, y mira, es importante repasar los conceptos porque aunque el delito de blanqueo de capitales o de lavado de dinero no cambia o tiene ciertos tecnicismos, lo cierto es que se van integrando nuevas maneras de hacerlo, las nuevas tecnologías y los cambios que hay en nuestros países van abriendo puertas nuevas o cerrando puertas viejas. Entonces, siempre vale la pena recordar los conceptos para compararlos con lo que está pasando hoy en día y entender si el concepto necesita algún ajuste o si hay algo que se tenga que acercar como parte de los ejemplos que cubre el concepto. Técnicamente, Guillermo, el lavado de dinero se considera cualquier persona o empresa que a través de su actividad busque incorporar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero para ocultar justamente la procedencia ilícita de, de esos recursos. Un ejemplo muy sencillo y con el que estamos muy familiarizados en la región son todos esos casos de corrupción. La corrupción de por sí ya es un delito. Entonces, el que obtiene recursos tal vez del Estado de manera ilícita necesita integrarlos al sistema financiero para poder hacer uso de ellos. Conforme va evolucionando la implementación de sistemas financieros, es cada vez más difícil utilizar estos recursos. Entonces, el lavador lo que va a buscar es tomar estos dineros que vienen de la corrupción e integrarlos al sistema financiero y hacerlos parecer lícitos. Como si esta persona hubiera vendido una casa o hubiera, por el fruto de su trabajo, obtenido los recursos. Una explicación un poco más al alcance de todos es asumir que cualquier persona que tenga dinero sucio, que cualquier persona que tenga dinero que venga de un delito, y puede ser el delito que quiera, evasión fiscal, de nuevo el tema de corrupción, venta de armas, venta de narcóticos, trata de personas, cualquier beneficio que venga de esas actividades ilícitas, el hecho de que una persona, grupo de personas o una empresa tome ese dinero y trate de integrarlo otra vez al sistema financiero, a los bancos, a las fintechs, a las empresas de microfinanciamiento, a los ciclos de fondeo colectivo, eso se considera lavado de dinero. Ok, qué interesante. A ver, te quiero proponer la siguiente definición para un mortal como yo Uh -huh. y digo, espero no me ejecutes, pero la idea es un ciclo que consiste en tomar dinero malo Uh y -huh. mezclarlo con el dinero bueno. ¿A qué me refiero con Perfecto. dinero malo? Pues actividad criminal, alguna actividad criminal, dinero bueno, pues dinero lícito, ¿no? Justamente que generan las compañías. ¿Es correcta esta explicación Le coloquial? diste claro, te estás volviendo también un experto, Guillermo, y justo el lavado de dinero considera un ciclo que tiene distintas etapas, pero que se puede resumir en tomar dinero malo para mezclarlo con dinero bueno. Mira, me resulta muy curioso porque mira, déjame platicarte que en mi época universitaria yo tuve la Uh -huh. oportunidad de trabajar en un gran banco en la Uh parte -huh. justamente de atención a clientes. Y si yo hubiera sabido lo que sé el día de hoy en ese momento, creo que mi perspectiva hubiera cambiado en la forma de tratar a los clientes o de trabajar directamente con el banco, ¿no? Porque en ese momento Uh yo no -huh. tenía pues la magnitud, o sea, no sabía que era tan relevante el antiblanqueo de capitales, ¿no? Y creo que si hubiera sabido esto que sé y cómo impacta, pues hubiera cambiado totalmente mi servicio, el servicio que brindaba. No únicamente con mis clientes, creo que no sabía yo de la responsabilidad que yo tenía como empleado hacia con el banco, ¿no? Y es justo de lo que quisiera hablar a continuación, Luis, de la importancia, de la relevancia. Y es una pregunta nuevamente que tengo a diario. A mí que el AML, a mí que la prevención del lavado de dinero, ¿realmente nos podrías decir la importancia y relevancia desde un punto de vista corporativo hasta muy alto nivel, generalizarlo, estimado Luis? Sí, y sabes, cada vez escucho más opiniones donde se piensa que los gobiernos o las instituciones internacionales
buscan tener controles de prevención de lavado de dinero como una manera fiscal o como una manera de fiscalizar a las personas. Pareciera que los bancos quieren saber cuánto ganas para avisarle al Estado y cobrarte más impuestos. Pero eso está bastante alejado de la realidad, porque, como comentábamos al inicio, el lavado de dinero merma en las instituciones y merma en las comunidades. Entonces, al mezclar este dinero malo con el dinero bueno, generas, por ejemplo, desconfianza en las empresas. Hay un caso que nos puede parecer muy familiar a todos porque fue muy mediático. Es el caso de un exchanger de cryptocurrency que se llama FTX. En esta empresa, el dueño de la empresa, de hecho, el CEO de la empresa, tomó dinero bueno, en realidad, lo desvió y en ese momento se volvió dinero malo porque robó o defraudó a sus clientes y utilizó ese dinero malo para hacer inversiones, es decir, lo trató de integrar otra vez al sistema financiero para generar una ganancia, ocultando el origen del recurso, que era el haber defraudado a sus usuarios. La consecuencia de esto, evidentemente, para la empresa fue fatal porque la empresa quebró y varias de las personas asociadas a esta cadena de defraudación están enfrentando procesos penales. Pero además hubo un impacto mayor que tenemos que entender y es que en consecuencia de esta caída fue una de las piezas que sumó a que el mercado de las criptomonedas, que parecieran ser una solución para democratizar el acceso a los servicios financieros, pues se vino en bajada, ¿no? Entonces dimos un paso para atrás en que los usuarios tengan opciones descentralizadas para tener acceso a servicios financieros. Y hay todavía ejemplos donde podemos entender más cómo esto está en contacto con todos nosotros. En nuestra región no es desconocido que existen zonas donde la delincuencia organizada o el Estado de Derecho han fracasado. Entonces, las instituciones tradicionales que deben de salvaguardar la integridad de los habitantes de esas zonas ya no son capaces de luchar contra los criminales. Y esto es porque los criminales han sido muy efectivos en integrar sus recursos al sistema financiero, en blindarlos de alguna manera para que las autoridades no tengan acceso a esos recursos y a través del ocultar el origen de los recursos y desconectarlos, pero seguir teniendo la posesión de los mismos, estas empresas criminales han desarrollado muchísimo poder y muchísima influencia. Entonces vemos que como usuarios de los sistemas financieros, como habitantes de comunidades vulnerables, el lavado de dinero ha mermado muchísimo en nuestra capacidad para seguir creciendo en un ambiente próspero. Y justo lo que menciona Luis, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo la tecnología también avanza. Por ejemplo, yo, nuevamente, que soy tecnólogo, ¿no? Que me gusta la tecnología, aprovecho la tecnología para todo. Voy a la tienda en la esquina y ya puedo pagar con QR, ¿no? Puedo pagar de manera digital muchísimos servicios que anteriormente no. Realmente como impacta la tecnología de manera positiva, creo que de manera negativa también, ¿no? Y es cuando estas personas que realmente, pues, se dedican a la actividad criminal, también tienen estas herramientas tecnológicas para hacer lo mismo que yo, pero con otras intenciones. ¿Cómo afrontas eso, Luis? ¿Cómo tú puedes, como organización o desde la perspectiva de cumplimiento, cómo puedes afrontar, cómo puedes estar listo para este desarrollo tecnológico que puede afectar o influir de manera negativa? En realidad, siempre hay que estar a la vanguardia y la vanguardia implica primero entender a qué estás expuesto, entender tus riesgos, según nuestra actividad, el tamaño de nuestro negocio y los mercados a los que tengamos alcance, podríamos definir si somos vulnerables o no a este tipo de riesgos de delitos financieros. Y al mismo tiempo tenemos que asegurar que los riesgos que tengamos, bajos, medios o altos, cuenten con soluciones efectivas para ser mitigados. Creo que no hay mejor solución que la solución tecnológica para asegurar que un riesgo se mitigue. En el pasado, Guillermo, las empresas podían operar con tal vez un par de archivos de Excel, desarrollar una macro o tener un registro inclusive papel. Hoy la tecnología no nos permite eso, ¿no? El tamaño de operaciones que procesamos es tan grande que definitivamente necesitamos soluciones tecnológicas para poder mitigar estos riesgos. Ya. Oye, hablamos un poco de esas consecuencias, ¿no? Ujú. De la consecuencia reputacional de Exacto. una compañía. ¿Qué hay de aquellas consecuencias macro, ¿no? A nivel país. ¿Cómo afecta todo este tema de la prevención del lavado de dinero directamente a un país?
Sí, como lo decíamos antes, hay comunidades que se han visto agobiadas por la presencia de organizaciones criminales y de nuevo en nuestra región no es desconocido que hay países donde el Estado de Derecho ya falló y donde nos hemos inclinado más hacia dictaduras totalitarias o hacia la imposición de un grupo como mecanismo de control gubernamental a lo largo de los años, no es algo reciente, es algo que siempre ha pasado en Latinoamérica, pero que ahora le ha permitido a estas generaciones de rufianes mantenerse en el poder porque están conectados con otros mecanismos internacionales de financiamiento. Entonces, vemos países como Venezuela, por ejemplo, donde la situación ha llevado a la migración masiva de millones de personas porque no se contaban con controles suficientes para asegurar que la función del Estado fuera transparente. Entonces, muchos de los recursos que provienen de la venta de petróleo o de la actividad propia del Estado se han dirigido de manera errónea y han destruido las instituciones del Estado, haciéndolo un Estado, pues no fallido, pero un Estado que no puede garantizar el bienestar de sus habitantes, ¿no? Esa es una consecuencia inmediata en lo macro. Podemos ver que comunidades, estados o países enteros eh, tienen una repercusión enorme por no poder tener transparencia en la manera en la que los recursos se manejan. Uf, qué escalofriante conocer estas consecuencias, ¿no? Macro. La verdad es que, nuevamente, ¿no? Si yo hubiera tenido esta información o conocido más en el momento cuando trabaja en un banco, totalmente cambia la perspectiva, ¿no? Y es realmente el motivo por el cual estamos aquí platicándolo. Ahorita, bueno, hace ratito hablabas, ¿no? De las compañías, ¿cuáles necesitan ser más vulnerables? Quiero formular mi pregunta, Luis. ¿Existe Ujú. algún indicador, algo que le diga a un cliente dos cosas? La primera, tengo que tener un programa de prevención de lavado de dinero, ¿no? Esa es una. ¿A partir de qué momento el cliente ya tiene o debe de saber que ya debe de implementar este programa? Y dos, aquellos que ya tengan, ¿cómo o a partir qué indicador, perdón, a partir de qué momento tienen que dar ese paso a robustecer su sistema de prevención del lavado de dinero? ¿Existe algún indicador, algo, una referencia para ayudar aquí a la audiencia presente? Creo que esa es la pregunta del millón de dólares, Guillermo. Y es que no hay una fórmula mágica, no hay algo que le pueda aplicar a todos. El cumplimiento normativo depende de muchas cosas y se vuelve más bien una receta, donde tú tienes ciertos ingredientes clave que sí o sí deben de llevar lo que estás preparando, pero que va a depender de tus características, de lo que tengas disponible para tener un resultado final. El mejor instrumento que puedes utilizar y lo que se podrá convertir en esa receta de lo que estamos hablando es una matriz para evaluar riesgos. Y suena muy sofisticado, pero es algo con lo que todos lidiamos todo el tiempo. Cuando tú sales de tu casa y vas rumbo a la oficina, tomas decisiones. Consideras variables como cuánto tiempo tienes, qué tanto tráfico hay, si tienes alguna junta importante o no. Lo mismo cuando nuestros asistentes están haciendo negocios, deciden si van a entrar o no en un mercado según la cantidad de personas que existan en ese mercado, los niveles de consumo, la apertura que tengan a su producto. Todos tomamos decisiones todo el tiempo. Entonces, en materia de prevención de lavado de dinero, podemos usar matrices que nos permitan, de manera educada, guiar esas decisiones. Una matriz de riesgo te va a permitir identificar, por un lado, cuáles son tus características inherentes. Por ejemplo, si tú ofreces un producto a un grupo limitado de personas, o si tú ofreces ese producto al público en general, ¿no? Y luego, si ese producto lo ofreces en distintas plazas, en distintos países o en una zona muy específica. Y luego también si tu producto normalmente está relacionado con actividades como fraude, corrupción, lavado de dinero, tal vez con delitos como extorsión. Todos estos indicadores o todos estos ingredientes pueden entrar en una matriz que puede resultar extremadamente sencilla, no necesitas hacer nada complejo, y permitirte entender qué tan vulnerable eres. Y según el tamaño de tu vulnerabilidad o qué tan expuesto estés, tú puedes implementar controles acordes a ese nivel de riesgo. Es algo que ha ido evolucionando. Este concepto se ha ido implementando ahora con más facilidad en todo tipo de instituciones, porque en el pasado el cumplimiento, cuando se comenzaron a generar recomendaciones internacionales por organismos que son especialistas en prevención del lavado de dinero, el cumplimiento era algo muy rígido. El cumplimiento era todos tenemos que hacer exactamente estos 10 pasos si queremos estar bien. Y con el tiempo se entendió que no todos podían hacer los 10 pasos, porque probablemente alguien ofreció un producto diferente y no tenía realmente manera de ejecutar
ejecutar los 10 pasos. Entonces, era una pérdida de tiempo, recursos y energía implementar todos los pasos si a ti no te aplicaban. Entonces, este modelo de reglas rígidas evolucionó y incorporó como eje central de sus reglas el enfoque basado en riesgo, para permitirte que tú puedas desarrollar según tu nivel de riesgo los controles que corresponden. Sería absurdo, por ejemplo, pedirle a una fintech que va empezando y que permite que tal vez se conecten usuarios para hacer compras en la tiendita de la esquina, pedirles que tengan el mismo nivel de control que un banco internacional que pueda hacer transferencias interbancarias. Entonces, por ahí es por donde podemos hacer las diferencias, darnos un momento y analizar el problema para aplicar la solución que le corresponde a ese riesgo. No le digamos problema, digamos de riesgo. De riesgo. Entonces, si entendí bien, las dos sentencias, por así decirlo, mágicas en lo que nos explicaste es un enfoque basado en riesgos y una matriz de evaluación de riesgos, que es tal cual, y nuevamente, soy un mortal, no soy un consultor experto como tú, pero quiero entenderlo, es una simple matriz con ciertas decisiones y las consecuencias o el riesgo de esas decisiones. ¿Esto es correcto? Le diste de nuevo al clavo, te estás volviendo un gran especialista, Guillermo, y ese es el punto. Mirarlo como mortal, no necesitas ser un consultor experto porque ya conoces tu negocio, ya conoces a qué te estás enfrentando o normalmente dónde es vulnerable tu empresa. Y bueno, si tienes alguna duda, siempre hay información externa que te puede ayudar o consultores que te pueden guiar, pero esta matriz, el propósito es que a ti te permita tomar decisiones. Entonces, tendría que ser algo que tú seas capaz de entender y de usar para justo guiar tu negocio. Súper, súper. Oye, ahora que estás hablando igual de antes, de cómo era la regulación, cómo era la prevención del lavado de dinero, me surge la siguiente duda, Luis. ¿Cómo ha cambiado la forma, los sabores de la prevención del lavado de dinero con eventos de impacto mundial? Llámese la pandemia más reciente o igual alguna vez platicábamos de la crisis del 2008. ¿Cómo esto ha impactado, cómo ha cambiado realmente la forma de pues, operar de un programa de prevención del lavado de dinero? El mundo en términos de finanzas ha evolucionado a base de la coyuntura, a base de eventos que han marcado grandes periodos de recesión, grandes periodos de crisis o grandes periodos de abundancia también, ¿no? De abundancia. Entonces, las últimas lecciones en el sistema financiero, partiendo de la crisis de 2008, hicieron que las empresas internacionales, los grandes bancos, los grandes fondos de inversión, autorreflexionaran sobre la importancia del autocontrol o de la autorregulación. Cuando fue la crisis de 2008, y solo como referencia, de los 6 bancos de inversión más grandes que existían, solo 3 sobrevivieron. Tuvieron parte de culpa en cómo se administraban, eso no cabe la menor duda. Pero una empresa financiera, y más las empresas financieras que más tiempo tienen en el mercado, no es una entidad que busque generar el mal en su comunidad. Su objetivo es muy puntual, es generar negocio. Y si no incluyen en ese objetivo de generar negocio reglas que les permitan ser sustentables y que ese negocio les permita durar por los siguientes 100 años, entonces se van a enfrentar a lo que se enfrentaron estos 3 bancos de inversión que terminaron quebrando, ¿no? Que terminaron vendiéndose por centavos. Entonces, después de la crisis de 2008, vimos cómo los grandes bancos empezaron a cerrar negocios en países de alto riesgo que no conocían apropiadamente. Vimos muchos bancos salir de Argentina, de Venezuela, de Nicaragua. Vimos otros bancos cerrar sus negocios con mayor riesgo, que normalmente es la banca de consumo. Y al mismo tiempo vimos que nuevos participantes entraron en la ecuación, que fue donde entró todo este auge fintech, donde disruptores ahora han entrado y en una transacción donde normalmente había un banco y un usuario, han intervenido de tal forma que lo han seccionado y ahora hay una fintech que puede verificar identidad, hay una fintech que puede tomar un pago, hay una fintech que puede hacer operaciones de adquirencia, hay otra fintech que puede hacer operaciones de contabilidad o de settlement entre cuentas. En fin, este tramo se ha alargado para incorporar nuevos disruptores que maximizan el beneficio para la banca y facilitan la operación para el usuario. Es un ganar-ganar. Entonces, en consecuencia, vemos que los grandes bancos han aumentado su autocontrol, tienen equipos de cumplimiento muy sofisticados, muy robustos, pero al mismo tiempo están abiertos a trabajar con esta tecnología. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con este statement porque las grandes instituciones quieren entender cómo esta tecnología puede permitir
que la experiencia del usuario se mejore. Hemos visto inversiones de bancos grandísimos en fintechs que las han vuelto unicornios, pero al mismo tiempo quieren tener cuidado con aquellos negocios que puedan ser usados para especular o para dirigir recursos de procedencia ilícita. En particular, los grandes bancos son muy reservados con temas como las criptomonedas o los NFTs, pero son abiertos con el uso de tecnologías, por ejemplo, como el blockchain, ¿no? Que te permite hacer pagos de manera más dinámica que con los mecanismos que existen actualmente. Ok, ya hablando o ya entrando en materia de una solución, ¿no? Para identificar, mitigar riesgos y hablando también en el contexto tecnológico, ¿cuál crees o cómo podrías identificar tú como las características más comunes para crear o fortalecer un programa de prevención de lavado de dinero? Y no, o sea, obviamente no requiero que me digas marcas, plataformas o hardware, sino simplemente características que me pudieras enlistar, Luis. Y de nuevo, si nos regresamos a que tenemos que tener siempre un enfoque basado en riesgo, lo primero es que naturalmente, o como debería de ser, tendríamos que empezar con un riesgo bajo. Es decir, ofrecer mi producto probablemente a mi family and friends o a un núcleo cercano de personas. Cuando inicio la oferta de mi producto o las pruebas de mi producto y mi riesgo es limitado, puedo empezar con soluciones muy sencillas. Por ejemplo, puedo hacer validaciones remotas, puedo pedir tal vez solamente un documento de identificación porque conozco perfecto que es mi abuelita a la que le estoy activando mi nuevo producto, entonces el riesgo está muy limitado. Cuando sigo creciendo y ahora mi producto es estable y ya lo probé con mi familia y mis amigos y voy a dar un paso más grande y voy a abrirlo tal vez a una comunidad en un municipio o en un ayuntamiento, entonces tengo que agregar una validación adicional y es a las personas que contraten mi producto, necesito revisar que realmente existan, que no se trate de una persona que esté robando una identidad o de alguien que esté inventando una identidad incluso. Entonces, puedo agregar medidas de validación razonables, como por ejemplo checar contra los registros públicos que esa identificación realmente existe, o que el número de identificación que tiene esta persona en su país, como el identificador fiscal o el identificador de población, realmente coinciden con los récords que tiene el Estado. Si yo sigo creciendo, que es lo que queremos para todos los que están aquí presentes, y mi producto adquiere mayor alcance, es decir, si ahora voy a abordar a todo un país o si voy a permitir que se conecten usuarios de distintas partes del mundo, entonces mi producto se vuelve de mayor riesgo y tengo que incorporar una medida todavía más sofisticada, que puede ser, por ejemplo, el uso de biométricos. A través de biométricos puedo confirmar que la persona con la que estoy hablando es quien dice ser según su identificación y además evito que esta persona abra diferentes cuentas o que use diferentes productos. Esa es una gran medida. De la misma forma, puedo ir incorporando durante todo mi proceso de crecimiento medidas para asegurar que esta persona, que ya vi que es quien dice ser, no esté registrada como alguien que cometió un delito. En el mundo hay distintas organizaciones, principalmente organizaciones gubernamentales, que publican listas de personas que cometieron algún delito o que están siendo observadas por su participación en actos de corrupción, en actos de desvío de capitales, en actos de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. Estas listas son relativamente públicas, es fácil acceder a ellas. Entonces, la recomendación sería que conforme evolucione tu modelo de negocio, puedas empezar, regresándonos al ejemplo, cuando es Familia Friends, probablemente no tengas gran cosa que revisar. Cuando lo abres a un ayuntamiento o a un estado, probablemente tengas que revisar cosas como si entre tu cadena de clientes está el presidente municipal y tengas alguna obligación con él, o si esté alguna persona que haya cometido algún delito en ese municipio. Y cuando tu producto crezca aún más, tendrás que considerar revisar si esas personas están listadas por otro país, por una organización internacional, como una persona que cometió algún delito. Y también conforme tu producto crezca y con él tu riesgo, tendrás que considerar incorporar soluciones automatizadas, porque no es lo mismo revisar manualmente tus 5 clientes que cuando tengas tal vez miles de clientes o miles de transacciones y tengas que hacer esas revisiones en cuestión de segundos. No, hombre, creo que estamos entrando un poco más en materia, en territorio conocido para mí, ¿no? Y algo que es mi día a día, lo que mencionaste, que la persona es realmente quien dice ser,
¿no? Ujú, Y prácticamente estás enlistando pues todas las herramientas, ¿no? Todos los bloques que necesita un programa de prevención de lavado de dinero. Y justamente y nuevamente estamos aquí para platicar en general de AML, pero realmente, y no es comercial, estás enlistando parte de las características y de la razón de ser de MetaMap. Y se me hace súper interesante que lo hagas desde la perspectiva de prevención de lavado de dinero. Pero déjame igual sumar a esta perspectiva, pero desde un punto de vista financiero, ujú. tecnológico y de seguridad. Yo creo que esto sería pues el último eslabón, ¿no? Los últimos eslabones para poder cerrar y para poder pues evangelizar esto, ¿no? El cómo adquirir una tecnología, perdón, que apoye a mi programa de prevención del lavado de dinero. Quisiera empezar por el financiero, ¿no? Ya nos comentaste el tema de Sí, cumplimiento, que sí. de hecho quería sumar también, ¿no? Dijiste muchísimas cosas muy, muy complejas que no quiero espantar también a la audiencia. Realmente todo lo que comentaste se puede integrar en una sola plataforma que realmente, como te comenté, es la característica o la esencia de MetaMap. Pero ahora sí, hablando un poco en la parte financiera, ¿estás de acuerdo, Luis, también que esta solución tiene que ser totalmente asequible para los clientes y ofreciendo un modelo OPEX en lugar de CAPEX, ¿no? Y aquí voy a hablar un poco más del tema financiero. No es rentable, no es factible el llegar con una solución y pedirle a un cliente como prerequisito, cómprame una red, cómprame un hardware, cómprame infraestructura física, ¿no? Eso es totalmente obsoleto. Hoy día estamos en la parte del OPEX, del costo de operación. Y justamente, a mi criterio, eso debería de tener esta plataforma. No sé si me explique bien y te haga sentido, Luis, el tener esta Sí, plataforma con esta característica en particular. es lo que justo decíamos, una empresa que va empezando su actividad en el mercado no puede tener los servidores que tiene un banco, no tiene Ajá. sentido. Entonces, si tienes una solución alterna mediante la cual te puedas conectar a una infraestructura externa para cumplir con ese riesgo que tienes, adelante, es la idea, que el control sea sencillo, fácil de ejecutar, pero efectivo, que realmente te mitigue el riesgo. Exacto. Y otras dos perspectivas que me gustaría también adicionar. El primero, y ya hablando en materia de tecnología, pues realmente un método de integración fácil, ¿no? Un método de integración flexible. Y yo creo que eso tendría que tener esta solución que busquen aquí en la audiencia, ¿no? Nuestros clientes. El que sea de todo lo que comentaste, validación de identidad, biométricos, toda esa complejidad no la asuma o no la adquieran nuestros clientes, sino realmente MetaMap como solución, como una oferta de solución, debe de asumir estos riesgos y entregar esta plataforma flexible. ¿Estás de acuerdo con esto, Luis? Sin lugar a duda. Tendrá que ser una solución fácil de implementar y que te permita atender el riesgo sin descuidar tu negocio, ¿no? Nadie quiere dejar de dedicarse a su actividad principal por atender el riesgo, perdón. Es fundamental mitigarlo, es fundamental tener controles, es fundamental cuidarlo, pero no tendría que ser algo que te desvíe de tu negocio. Exacto, exacto. Y por último, el tema de seguridad. Creo que esta solución, o si ustedes en la audiencia están en búsqueda de esta solución, la parte de seguridad es sumamente importante, ¿no? La ciberseguridad también. El cómo se hace la compartición de la información, cómo entregamos la información totalmente cifrada pues con un estándar avanzado de cifrado, ¿no? Creo que alineando estas cuatro áreas que mencionamos, cumplimiento, tecnología, seguridad y por supuesto el área financiera, pueden estar preparados nuestros clientes y la audiencia en poder empezar con su programa de prevención de lavado de dinero o robustecer el que hoy día tienen, ¿no? Y nuevamente, no es comercial, pero básicamente todas las características de estos cuatro rubros que he comentado, pues son la razón de ser, el porqué realmente de MetaMap, ¿no? Subiéndonos un poco a esta dinámica. Quisiera, Luis, finalizar, bueno, antes de pasar a las preguntas con Lau y todo, quisiera hacer una pequeña conclusión o reflexión de todo esto que estamos comentando. Y voy a hacerlo contestando la primera pregunta con la cual empecé yo pues este discurso, este evento, pues, ¿no? ¿Por qué AML? ¿Por qué prevención del lavado de dinero? Esta es mi definición tal cual o esta es mi respuesta, ¿no? Porque realmente hay personas malas con dinero perdón, que quieren hacerse pasar por personas con dinero bueno y utilizan todos los recursos físicos o digitales posibles
para poder engañar tanto al prestador de servicios como a la ley. Esto alimenta pues la incertidumbre en los mercados que evita un crecimiento tecnológico, lo que comentabas igual del blockchain, y principalmente económico, financiero, a nivel macro, como tú dijiste, en un país. ¿Qué te parece esa reflexión, ese porqué del AML, Luis? Grandioso. Concluyamos que cuidar a las instituciones financieras es cuidar a nuestras comunidades también. No todas las instituciones financieras tienen esta capa o esta intención de hacer algo malo a la comunidad. Al contrario, siempre van a buscar que como parte de su negocio la comunidad crezca. Súper, está excelente. Oye, Luis, ¿y por qué no nos das tu última reflexión aquí para la audiencia presente? Igual, ¿no? Ya nos contestaste muchísimas preguntas, pero algo adicional que quisieras compartir bajo tu experiencia, todo lo que has tenido a la audiencia presente, Luis. El mensaje que me gusta traer a ustedes que son disruptores, a ustedes que están buscando nuevas maneras de entregar servicio a sus clientes es: no vean el control como algo tedioso, quitemos el tabú de que el control es un checklist, más bien entendamos de manera inteligente y asertiva, como ya lo hacen hoy con sus modelos de negocio, a qué estamos expuestos y cuál es la mejor manera de cumplir. Normalmente la ley dice tienes que hacer screening contra listas. No te dice cómo, no te dice dónde. Entonces, ese es el espacio que tenemos para ser creativos y encontrar soluciones eficientes. La regulación dice, oye, tienes que conocer a tus clientes. Está bien, hagámoslo, pero conocer a mi cliente no significa ir a sentarme a la cocina de su casa y platicar con él. Tengo medidas alternas como la verificación con biométricos o verificación de documentos que me sirven igual o mejor que tener estas conversaciones que antes se tenían cara a cara. Entonces, quitémonos el tabú de la mente, quitémonos la idea de que el control es algo negativo para el negocio y usemos esa creatividad que tenemos hoy para pensar fuera de la caja al entregar soluciones a nuestros clientes e implementamos ese chip también en el desarrollo de controles. Hombre, me encanta, Luis. Me encanta tu pasión que tienes también por lo que haces, ¿no? Y justamente por eso estamos aquí, ¿no? El descubrir nuestro porqué y pues te agradezco muchísimo. Creo que pudiéramos pasar a la parte de preguntas, Lau. Sí, de hecho ya iba a entrar porque aquí Raúl hizo una pregunta que tiene que ver un poco con lo que ahorita, lo último que ustedes estaban hablando. Bueno, Raúl le explica y yo sé que lo voy a leer para que todos lo escuchen. Dice Raúl, yo tengo un modelo de negocio y estoy luchando para que los bancos y el gobierno no me juzguen como lavado de dinero. Yo tengo una empresa cripto con licencia en Europa y El Salvador, entonces estoy haciendo arbitraje comprando en países como Colombia para vender en Europa o Latam, pero el tema de transferencia SWIFT y bancos es bastante complejo por todo lo que asocian con blanqueo de capitales. Él tiene comisarios de AML y hago los procesos de KYC, compliance. Pero yo creo que aquí, bueno, Raúl, la pregunta, yo creo que él nos dio un contexto, pero ¿qué piensas qué consejo le darías a Raúl ahí, Luis? Creo que la forma en la que Raúl comienza es bastante positiva. Tiene licencias, entonces al tener una licencia, eso habla de que tiene compromiso con hacer las cosas de manera transparente. También entiendo que al tener un oficial de cumplimiento tiene un programa de cumplimiento. Eso sigue hablando de manera muy positiva de la empresa. Te diría que hay que entender el momento en el que estamos hoy. La transición de la fiat currency hacia la criptomoneda aún no es algo aceptado en todo el mundo, aún es algo que trae muchísimos riesgos, no solo el prejuicio, que estoy de acuerdo contigo en que existe, sino los riesgos son reales. El riesgo de que la criptomoneda se desplome o de que a través del uso de criptomonedas se oculte la procedencia de una transacción es real. Entonces, va a tomar algo de tiempo, pero creo que para allá vamos. Creo que cada vez más instituciones están abiertas, no a custodiar la criptomoneda, pero sí a permitirte hacer pagos con las criptomonedas. Recientemente JP Morgan, su director general, habló de que no le gustan las criptos, detesta las criptos, no confía en las criptos, pero que a algunos de sus clientes le gustan. Entonces JP Morgan ofrece una plataforma para hacer esos pagos, ¿no? Para facilitar esas transacciones. Te diría que seamos pacientes, que nos pongamos en el contexto en el que estamos y que sigas cuidando tu negocio a través de tener un equipo de cumplimiento y poco a poco vas a encontrar esta apertura para hacer transacciones.
Perfecto. Yo creo que Raúl fue, bueno, fue el que nos hizo esta pregunta. Ustedes igual respondieron varias que ya otros, pues, personas nos habían hecho, que hemos, porque hicimos como una también recolección de preguntas y de temas que eran relevantes. Ahí Guille te estuvo haciendo las preguntas, Luis. Creo que, bueno, no tenemos ninguna otra pregunta. Guille, tú ya hiciste tu última recomendación. Luis, también, digamos que diste tu última visión. Pero antes de terminar, me gustaría una última, no reflexión, pero sí algo que han aprendido de su experiencia para darle de consejo a las personas que están escuchando para tener cuidado. Cuidado con esto porque ya me pasó esto. Creo que cuando aprendemos de las experiencias de otros, podemos que no nos ocurran a nosotros mismos. Por ejemplo, Guille, tú en el proceso como trabajando, buscando soluciones para los clientes, ayudándolos a tener, conectar soluciones tecnológicas. ¿Qué puede ser que les puede recomendar para que tengan en cuenta para sus próximos pasos como empresas, para que no les pase, mejor dicho, algo que tú quieras aconsejarles que no les pase? Por supuesto, yo creo que voy a responder con una palabra, ¿no? Resiliencia. Resiliencia totalmente. Platicamos también, Luis nos comentó sobre la crisis del 2008, la pandemia. Creo que realmente la conclusión es, hay que estar preparados y listos para el cambio, ¿no? Lo único constante en esta vida es el cambio. Y creo que Ujú. hay que estar preparados para esto, ¿no? Obviamente con un plan, con una matriz, como lo platicamos o elaboramos en esta plática, pero realmente resiliencia es lo que yo recomendaría a la audiencia, ¿no? El estar siempre listos y poder tener presentes todas las vulnerabilidades que están en el mercado, ¿no? Eso para mí sería lo más importante, Lau. Y para ti, Luis, ¿cuál es alguna cosa que les quieras recomendar? Pues tratando de copiar un poco a Guillermo y dejándolo en una sola palabra, creatividad. Dejemos de ver todo como blanco y negro, como que tenemos que copiar exactamente lo mismo que están haciendo los demás. Creatividad no es solo pintar un cuadro bonito, creatividad no es solo dibujar muy bien, creatividad también es súper bienvenida al trabajo y en la creatividad podemos desarrollar soluciones de todo tipo para el cliente interno, externo, para el regulador, para la comunidad. Y esa creatividad es la que va a marcar una diferencia en los resultados que generemos. Quedémonos con esa idea de que lo podemos hacer mejor todavía, ¿no? Sí, total. Oigan, ustedes yo creo que quedaron igual con más dudas, con más preguntas. Yo solo les quiero decir que voy a dejarles acá en el chat el contacto también del LinkedIn de Luis, de Guille, que yo sé que pueden tener preguntas para que ustedes los conozcan, para que sepan más de ellos. Eh, y muchas gracias por haber estado acá, Guille. Gracias, Luis, por tu tiempo. Creo que resolvieron un montón de dudas, pero creo que desbloquearon muchas preguntas también. Entonces, nosotros vamos a seguir teniendo varios metachats así en el año, entonces estén conectados, vamos a tener temas de interés, si ustedes tienen preguntas, dudas, saben que tienen ahí mi contacto porque recibieron un correo de mi parte, pueden escribirme y ahí nos vamos a poder estar hablando. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Guille, muchas gracias, en serio, Luis, gracias. En serio que a mí me enseñaste un montón de cosas que ni yo entendía, ahora ya salgo con mucha información en mi cabeza. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas Hasta pronto, un gracias, placer Lau. habernos visto. Cuídense. Muchas gracias, Dale, que Luis. estén muy bien. Y ustedes ya saben que nos vamos a ver pronto, van a recibir información nuestra, así que estén pendientes en sus correos. Un abrazo a todos. Gracias.